Sin miedo al éxito es un podcast donde expertos de renombre en distintas áreas compartirán su conocimiento, arte y experiencias, brindándoles herramientas prácticas, consejos útiles y entrevistas inspiradoras. Si aspiras a avanzar en tus proyectos, mejorando en tu bienestar o simplemente hacer y aprender algo nuevo, estás en el lugar adecuado. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y sean personas de éxito. Gracias por ser parte de esta aventura. Bienvenidos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, como quieran indicar en estos momentos. Pero hoy estamos a lunes, 6 de la tarde, en nuestro programa Sin Miedo al Éxito, que se transmite por la 107.7 FM de Estéreo Universidad y también en transmisión por el canal de YouTube. Estamos muy contentos de darle la bienvenida a otro emocionante episodio de Sin Miedo al Éxito. Hoy tenemos el honor de contar con un libro diferente que nos llevará al análisis profundo de la vida y de cómo podemos utilizar este libro de aprendizaje para crecer como personas, y estoy seguro que será en su entero aprendizaje para todos nosotros. Quiero hablar un poquito de quiénes son los autores de este hermoso libro que se llama La culpa es de la vaca. Tenemos a la señora Marta Inés Bernal, que nació en Medellín, Colombia, es trabajadora social de la Universidad Pontífica Bolivariana y se especializó en la gerencia de recursos humanos. Como profesional dirigió departamentos de bienestar social y trabajó en las más representativas empresas antioqueñas, tales como ENCA Corporation, Fabricato para el Desarrollo Social, Coltabaco en Bogotá. Fue subdirectora técnica a nivel nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Social. También ha trabajado como gerente de recursos humanos a nivel nacional de Concasa, Corporación Colmena y vicepresidente en desarrollo organizacionales de Computec. O sea, tenemos una persona que tiene mucha experiencia en estos temas. También tenemos a el señor Jaime Lopera, colombiano, nacido en Calamarca, Quindío, escritor, ensayista, columnista de opinión, cuentista, historiador y periodista. Dirigió en Colombia la Agencia Oficial de Servicio Civil, dependencia de la Presidencia de la República, y se desempeñó también como agregado comercial en la Embajada de Colombia en España. Ha sido por mucho tiempo gestor de procesos de cambio a través de su experiencia como ejecutivo principal en las áreas de gestión y desarrollo organizacional, así como asesor y desarrollador de modelos de negociación colectiva. Estamos muy contentos de poder tener a estas personas de una manera impulsada dentro de su libro que se llama La culpa es de la vaca. Y nosotros queremos hacer un preámbulo porque este libro tiene ciertas características especiales. Al momento que yo lo pude leer, me pude dar cuenta que tiene muchos tips y anécdotas que se pueden tomar en consideración. Y yo quisiera comenzar desde ya a explicarle un poquito de qué se trata cada uno de los puntos. Cuando hablamos de la culpa de la vaca, son anécdotas, fábulas y reflexiones que nos invitan a crecer como personas. Tienen contenidos interesantes, como La culpa es de la vaca, La asamblea de la carpintería, El perrito cojo. Vamos a ver algunos puntos, vamos a ver hasta dónde llegamos con este programa, porque me gustaría que cada uno de ustedes se pudiera impregnar de él. El señor Jaime Lopera y la señora Marta, ellos están haciendo un trabajo importantísimo en Colombia con estos temas de estos libros que están haciendo, y esto nos va a ayudar muchísimo a la reflexión. Han incursionado en otros países, han venido a la Feria del Libro y han tenido la oportunidad de promocionar este libro. Cuando hablamos de La culpa es de la vaca, nosotros entonces empezamos a entender del por qué la analogía es la misma. Indica que en la asamblea de la carpintería, como les digo aquí, ellos tienen una serie de condiciones que establecen por qué la culpa es de la vaca. Cuando una persona no puede aceptar su error
entonces le va buscando a dónde integrar ese error. Un ejemplo muy claro, los políticos dicen que fue el gobierno anterior, el presidente que esté de turno dice que fue el gobierno anterior, la persona de la empresa que cometió un error no, fue por la culpa del cliente o fue por la culpa de siempre, pero nadie quiere aceptar su propio error. Ese es un tema que tiene el humano a lo largo del tiempo, que no puede aceptar sus errores, y eso es un tema fatal. Este libro habla sobre eso, cómo entender que uno puede cometer errores, cómo puede uno adquirir experiencia de los errores y poder echar hacia adelante. Entonces hay varias anécdotas que voy a compartir con ustedes en el día de hoy. Por ejemplo, tengo la anécdota del perrito cojo. A veces no vemos las dificultades que tienen las demás personas, pero al conocerlas la comprendemos mejor. El dueño de una tienda estaba poniendo en la puerta un cartel que decía cachorros en venta. Como esta clase de anuncios siempre atrae a los niños, de pronto apareció un pequeño y le preguntó: ¿cuál es el precio del perrito? El dueño contestó: vale 15,000 pesos y 50,000 pesos. El niñito metió la mano en su bolsillo y sacó unas monedas y dijo: solo tengo 8,500 pesos. ¿Puedo verlo? El hombre sonrió y silbó. De la trastienda de la tienda salió una perra seguida con 5 perritos, uno de los cuales se quedaba atrás. El niñito inmediatamente señaló al cachorrito rezagado. ¿Qué le pasa al perrito?, preguntó. El hombre le explicó que el animalito tenía la cadera defectuosa y cojeaba, que iba a ser por el resto de su vida. El niñito se emocionó mucho y le dijo: excelente, ese es el perrito que yo quiero comprar ese perrito, le dice el niño. El señor le dice, y el hombre replica: no, pero tú no vas a comprar ese cachorro, si realmente lo que quieres, yo te lo regalo. Le dice: no. El niñito se disgustó y mirando directo a los ojos del hombre le dijo: no, quiero que usted no me lo regale. Creo que vale tanto como los otros perritos y yo pagaré el precio completo. De hecho, le voy a dar mis 8,500 ahora y 500 cada mes hasta que logre pagar. El hombre le contestó: hijo, en verdad no querrás comprar ese perrito. Nunca serás capaz de correr, saltar y jugar con los otros. El niñito se agachó y se levantó su pantalón para mostrarle su pierna izquierda, retorcida e inutilizada, soportada por un aparato de metal. Miró de nuevo al hombre y le dijo: bueno, yo no puedo correr muy bien tampoco y el perrito necesitará a alguien que lo atienda. El hombre se mordió los labios y con sus ojos llenos de lágrimas dijo: hijo, espero que cada uno de estos cachorritos tenga un dueño como tú. ¿Qué queremos hacer con esta anécdota, jóvenes? La anécdota del perrito cojo indica que muchas personas no visualizan realmente cuáles son los problemas que tienen las personas y asumen que una persona puede pensar diferente a otra. No piensan que puede pensar diferente a otra. En este aspecto, el niño se sintió identificado con el perrito que tenía una deficiencia dentro de sus patitas. Entonces, nosotros tenemos que entender que cada persona tiene su propio pensamiento, su propio análisis, sus propios puntos de vista. Tenemos que respetar. Bien, el otro cuento que le tengo de Jaime Lopera y Marta Bernal es El águila que nunca se fue. Si alguien me ha cortado las alas, es probable que nunca pueda volar. No obstante, alguien algún día podrá descubrir mis posibilidades. Dice que un guerrero indio encontró un huevo de águila en el tope de una montaña y lo colocó junto a los huevos que iban a ser empollados por una gallina. Cuando el momento llegó, los pollitos salieron del cascarón y el aguilucho también. Después de un tiempo, aprendió a cacarear y a escarbar la tierra, a buscar lombrices y a subir las ramas más bajas de los árboles, exactamente como lo había hecho las otras gallinas, o sea, sus hermanos putativos. En consecuencia, la vida del aguilucho transcurrió y la conciencia de él era una gallina. Un día, ya vieja, el águila estaba mirando el cielo y tuvo una visión magnífica. Un pájaro majestuoso volaba en el cielo abierto, como si no necesitara hacer el más mínimo esfuerzo. Impresionada, se volvió hacia la gallina más próxima y le preguntó: ¿qué pájaro es aquel que está en las grandes alturas? La gallina miró hacia arriba y respondió: ese es el águila dorada, reina de los cielos, pero no pienses en ella, tú y yo somos de aquí abajo. Y así, el águila no miró nunca más hacia arriba y murió en el conocimiento de que era una gallina, pues así había sido tratada siempre. Mensaje que podemos dar en este pequeño cuento.
Mucha gente no sabe ni tiene idea cuáles son sus capacidades y competencias. Mucha gente la deja dormidas en un momento de su vida y al transcurrir el tiempo parece ser que ya es muy tarde. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ir analizando realmente quiénes somos, buscando nuestras fortalezas, nuestras capacidades, nuestro FODA, detectar nuestras oportunidades, detectar nuestras fortalezas y ahí entonces atraparnos en ellas. Mucha gente desconoce eso por miedos o por otras condiciones y realmente pierde una gran oportunidad, como el águila que se volvió gallina. Bien, este otro mensaje que pude ver aquí y vamos a compartir este. Este se llama El Juicio. Yo voy un poquito rápido para ver si puedo abarcar lo más que pueda porque este libro me encantó y el libro yo sé que a usted le va a ayudar muchísimo a entenderlo. Van a tener también el repositorio del canal de YouTube. Van a poder verlo en el canal de YouTube. Y nada, me voy a poder comprender con ustedes y si alguna persona pueda en estos momentos estar interesada en algún comentario, ya sea por las redes sociales de YouTube o si quiere conocer un poquito más de él, yo le puedo dar mi teléfono, el 6070-2099, para que me diga qué tal, qué le parece el programa, si le está gustando ahorita, estamos escuchando algo interesante, algunas anécdotas, las personas que van a estar en los tranques, están haciendo sus mandados, que están escuchando en la radio, con mucho gusto le podemos dar esa información y seguimos hablando sobre este interesante libro que se llama La culpa es de la vaca. El otro cuento habla sobre lo que es el juicio. El virtuoso con ingenio puede cambiar las cosas. Cuenta una antigua leyenda, en la Edad Media, un hombre muy virtuoso fue injustamente acusado de asesinato. El verdadero culpable era una persona muy influyente en el reino. Y por eso, desde el primer momento, se procuró hallar un chivo expiatorio para encubrirlo. El acusado fue llevado a juicio y comprendió que tendría escasas oportunidades para escaparse de la horca. El juez, aunque también estaba confabulado, se cuidó de mantener todas las apariencias de un juicio justo. Por ello, le dijo al acusado: conociendo tu fama de hombre justo, voy a dejar tu suerte a manos de Dios. Escribiré en 2 papeles separados la palabra culpable e inocente. Tú escogerás y será la providencia la que decida tu destino. Por supuesto, el perverso funcionario había preparado 2 papeles con la misma leyenda, culpable. La víctima, aún sin conocer los detalles, se dio cuenta de que el sistema era una trampa. Cuando el juez lo conminó a tomar uno de los papeles, el hombre respiró profundamente y permaneció en silencio unos segundos con los ojos cerrados. Cuando la sala comenzaba ya a impacientarse, abrió los ojos y con una extraña sonrisa tomó uno de los papeles llevándoselo a la boca, lo que en orgullo rápidamente dejó sorprendido a todos e indignados. Todos los presentes le reprocharon: ¿qué ha hecho? ¿Y ahora cómo diablos vamos a saber cuál es el verdadero veredicto? Es muy sencillo, replicó el hombre. Es cuestión de leer el papel que queda y sabremos lo que decía el que me tragué. Con refunfuños y una bronca muy mal disimulada, los funcionarios debieron liberar al acusado. Jamás volvieron a molestar. Esto abre un espacio a poder tener la capacidad de improvisación en un momento tan coyuntural. O eras culpable o eras inocente. Ibas a ir a la horca. El hombre tuvo la capacidad de entender que no había ninguna forma de escape a juicio de él. Sin embargo, si él se comía el papel, va a entender que el otro papelito era lo que sobró del veredicto. Entonces, el que sobró decía culpable, obviamente, porque el funcionario mal habido había puesto 2 veces culpable. Así que miren cómo la astucia del hombre puede, en momentos coyunturales, cambiar por completo el pensamiento de las personas. Interesante, me encantó este pensamiento porque cuando yo lo estuve viendo, leyendo, me di cuenta que la astucia y la capacidad de las personas es infinita. El otro cuento habla sobre las 3 rejas. Cuando hablamos de las 3 rejas, vamos a poner un poquito de atención a esto. La censura a los demás debe pasar la prueba de la verdad para que se justifique hacerlo. Un joven discípulo de un filósofo sabio llegó a casa de este y le dijo: maestro, un amigo suyo estuvo hablando de usted con malevolencia. Espera, lo interrumpió el filósofo. ¿Ya hiciste pasar las 3 rejas para lo que me vas a contar? Dice el chico: ¿las 3 rejas? Le dice: sí. La primera es la reja de la verdad. ¿Estás seguro de lo que quiere decirme es absolutamente cierto? Le dice el joven:
No, lo oí comentar a unos vecinos, dice el Señor. Entonces al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la bondad. Esto que desea decirme, ¿es bueno para alguien? ¿Ayuda a una persona esto? Dice, no, en realidad no, al contrario. ¿Va? Y la última reja es la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta? A decir verdad, dice el muchacho, no. Entonces, dijo el sabio sonriendo, si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, sepultémoslo en el olvido. Es un mensaje que nos lleva a la reflexión para no escuchar tantas cosas, comunicación basura que uno escucha tanto en el trabajo como en el entorno, en las actividades que uno hace, en reuniones, que no tienen sentido. Hay que buscar la fortaleza en las cosas. En este aspecto, como lo dice aquí, es importante saber si estas cosas que me van a decir son verdad, si son buenos o son necesarios entenderlos. Eso me lleva a una gran reflexión y poder poner en práctica esto a partir de ahora. El otro cuento se le llama La moraleja del soldado. Un soldado regresa de la guerra y llama a sus padres que viven en el campo. Papá, mamá, estoy regresando a casa, pero tengo un favor que pedirles. Un amigo viene conmigo. Seguro, responden los padres, nos encantará que venga contigo. Lo que pasa, dice el chico, es que fue seriamente herido en una batalla, pisó una mina, quebrapatas y perdió un brazo y una pierna. Está muy abatido, madre. Lo sentimos por ello, hijo, dicen los padres. ¿No sería mejor encontrarle un sitio para que viva? No, mamá, quiero que viva aquí conmigo. ¿Te das cuenta, hijo, lo que me estás pidiendo? Le dicen los padres. Una persona con esas limitaciones va a ser un peso demasiado grande para nosotros. Tenemos nuestras propias vidas y no podríamos dejar que alguien así la interfiriera. ¿Por qué no te olvidas del amigo y regresas ahora mismo? Te queremos con nosotros, dicen los padres. Él encontrará la manera de sobrevivir si lo desea. Entonces, cuando la conversación llega a ese punto, el hijo cuelga el teléfono y sus padres no vuelven a saber nada de su paradero. Sin embargo, una semana después recibe una llamada de la policía metropolitana. Tu hijo había fallecido al caer desde una azotea y la policía estimaba que era un suicidio. Los padres llorosos y angustiados vuelan a la capital con el objeto de ir a la morgue a identificar el cuerpo. Y lo reconocen de inmediato, pero observan horrorizados algo que no sabían. El hijo solo tenía un brazo y una pierna. Moraleja. El hijo sabía que iba a ser una carga para sus hijos. Y sus padres, desconsolados, se dieron cuenta cuál fue el mensaje del hijo. El que vino abatido, sin brazo y sin piernas, era así. Entonces, esto nos lleva a la reflexión de que él quiso comprobar por medio de sus padres y el amor a alguna amistad o un amor a una persona sería más grande que la dificultad que podría vivir esa persona dentro de su hogar. Entonces, interesante ese pensamiento. Bueno, tengo otro por acá, tengo otros más por acá que podría compartir con ustedes. Sin embargo, a mí me quedan grandes reflexiones de estas anécdotas. Podría hablar un poco más sobre ellas, pero lo importante aquí es que podamos compartir reflexiones que nos llevan a esa de poder, de un cuento, de una anécdota, de una historia, poder compartir ciertas características que nos van a ayudar muchísimo a nosotros a cambiar en nuestras vidas. También, dentro de lo que estoy hablando, quería compartir lo que es la culpa es de la vaca y también integrar cómo eso pueda ayudarnos a nosotros en nuestras vidas. Cuando hablamos de la culpa de la vaca, podemos comprender que hay ciertas condiciones en la vida que no dan reparo a nosotros. Una enfermedad, una falta familiar, una ausencia física de un familiar muy cercano, problemas económicos, problemas con sus hijos, cualquier tipo de dificultad que uno pueda enfrentar en la vida. Uno tiene que entender que son pruebas que nos da la vida. Cada cosa que nos está pasando en nuestra vida tiene un propósito. Y ese propósito tenemos que nosotros descubrir. Al igual que descubrir ese propósito, de poder entender que las cosas que pasan es por algo, nosotros tenemos que llevarnos a la reflexión ciertas características que nos puedan llevar a ese destino que nosotros, cada uno de nosotros queremos. Dentro de este destino, nosotros tenemos que también identificar quiénes somos, hacia dónde vamos y qué es lo que queremos de parte de nosotros mismos.
las reflexiones de este libro me llevan a un punto álgido de que la vida es efímera, es corta, no es prolongada, hay que aprovecharla al 100% desde el momento que tú te levantas. ¿Cuáles son las cosas? ¿Cuáles son tus propósitos de vida que tienes? ¿A quién quieres ayudar durante el día? ¿Qué obra quieres hacer durante el día que sea provechosa para otra persona? ¿Cómo quieres ayudar a tus semejantes? ¿Cómo quieres aportar a la sociedad? No solamente por redes sociales diciendo cosas que tú consideres malas, sino que también ponerlas en práctica, participar en actividades socioculturales, participar en asociaciones, en los gremios en los cuales tú te identifiques. Por ejemplo, si tú tienes una profesión como arquitecto, abogado, doctor, ingeniero, te puedas reunir en ese tipo de asociaciones, convivir e implementar actividades que sean de fortaleza a un mundo como Panamá, que requiere tanta apoyo de personas profesionales. Aquí en Panamá sucede algo interesante. Las personas menos capaces son las que están en mayores puestos jerárquicos. Las personas que tienen menores condiciones de querer establecer un marco de acción positivo para una sociedad que requiere apoyo, ya sea en educación, en transporte, en vivienda. Hay algunas condiciones que yo veo que aquí se escapan de las manos. Y le voy a poner un ejemplo, ya que estamos hablando sobre ese apoyo que hay que dar a la sociedad y cómo podemos ser resilientes con el libro de La vaca, la culpa no es de la vaca. Por ejemplo, el tema de lo que son las tasas de interés en los bancos. Nosotros sabemos que los bancos requieren un subsidio por parte del gobierno para poder aplicar la tasa de interés preferencial. Sin embargo, ahorita mismo hay una coyuntura de que los bancos privados, inclusive los bancos ya estatales, están echándose hacia un lado por este tipo de intereses. ¿Esto cómo nos afecta? Grandemente va a afectar a una población que requiere que se den cosas positivas. Una persona va a poder sacar una propiedad si no tiene una tasa de interés preferencial. ¿Por qué? Tan sencillo como eso. Las personas tienen ingresos entre 500, 650 y 700 dólares máximo. Es la gran mayoría de la población que está con ese rango de salarios. Ese salario, con esta tasa de interés que estamos hablando, no puede aplicar a la persona, porque tiene que tener un salario de arriba de 850 hasta 1.500 dólares. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos privando de un propósito real a una persona que tenga la posibilidad de aplicar por una casa porque no tiene tasa de interés preferencial. Ese es un punto álgido que tenemos que ver. Otro punto que también estamos viendo que está pasando es que hay muchas condiciones que se están estableciendo en el gobierno que nos ponen como limitante, por ejemplo, la oportunidad de hacer una huelga o ir a la calle a defender sus derechos, como dice la Constitución. Entonces, privar de libertad de expresión a una población, privar de ciertas condiciones que son naturales, que están establecidas en la Constitución, es preocupante, dadas las circunstancias del hecho. Tenemos nosotros que tomar en consideración un aspecto bien determinante dentro de lo que estamos hablando, y es que tenemos que trabajar en armonía como una sociedad de primer mundo para poder crecer rápidamente. En Panamá ahorita mismo, cada uno tira por su lado. Uno tira para acá, los gremios están tienen diferentes puntos de vista y no se concreta realmente qué es lo que se requiere en este punto tan importante como estamos viviendo en Panamá. Panamá requiere en estos momentos fortaleza, requiere conciencia, requiere agarrar estos libros como el de La culpa no es de la vaca y analizarla y ponerlo en práctica en la vida de la sociedad. Tener esa facilidad de poder tener esa resiliencia y esa capacidad de improvisación, de tomar acciones que te puedan hasta salvar la vida. ¿Se acuerdan la anécdota del juicio? Esa anécdota es interesante porque el hombre lo iban a ahorcar y tuvo esa capacidad de poder entender que era la única manera como podrían salvarse, tragándose el papel, cualquiera de los dos papeles decían. Entonces, ¿qué les puedo decir, chicos? Aquí estamos hablando, aquí en la 107.7 FM, en el programa Sin Miedo al Éxito. Estamos hablando un poquito, haciendo una reflexión de todo lo que está pasando en Panamá. Con el libro de Juan Lopera, estamos haciendo una catarsis. Cómo el libro influye en la forma como podemos pensarnos. Así que quería también comentarles que nosotros estamos haciendo ciertas cosas a nivel nacional. Por ejemplo, hay acontecimientos que se están ofreciendo en estos momentos, como es el congreso que va a haber en la Universidad Latina, al cual he sido invitado.
También en la Universidad de Panamá hay un congreso que va a ser próximamente, un congreso de mercadeo. Y hay otras cosas que se va a dar. Próximamente se va a celebrar lo que es las celebraciones y vamos a tener la apertura de lo que es el Centro Regional Universitario de San Miguelito y de Panamá Norte, que va a estar ubicado en Chivo Chivo. Unas instalaciones de primer mundo que me gustaría compartir con ustedes algunas imágenes en mis redes sociales. Bueno, en mis redes sociales ya subí algunos videos sobre ese lugar. El lugar va a contar con estacionamientos, va a contar con bibliotecas, con 130 aulas, con capacidad para 40 estudiantes, va a haber más de 4.000 estudiantes por turno, se podría decir, con un área requerida de San Miguelito y Panamá Norte enorme, de personas que quieren estudiar. Hay un sinnúmero de carreras, hay carreras como Derecho, Cursos Humanos, Administración de Empresas, Arquitectura, lo que es Humanidades, lo que es Educación, lo que es Comunicación Social. Hay muchas formas de poder aplicar y poder desarrollar las competencias de una manera profesional en la universidad, con una matrícula solamente de 27,10 por semestre, una de las más bajas de Latinoamérica. Entonces hay que aprovechar, y con educadores de primera línea con competencia de maestría y doctorado. ¿Qué les puedo decir, chicos? Tenemos una gran oportunidad, debemos aprovecharla, y este tipo de oportunidades no son tan fáciles en otros países. En otros países no hay la facilidad de tener una educación pública que las personas puedan llegar al grado de universidad. En Panamá es uno de los pocos países de Latinoamérica que tiene esa facilidad. Entonces hay que aprovecharla, hay que aprovechar esta marea de información y de oportunidades que hay. Aprovechar el libro de La culpa no es de la vaca, de Jaime Lopera, en la cual nos da muy buenos consejos, buenos mensajes que nos van a ayudar muchísimo a nosotros a expandir nuestros conocimientos. También quería comentarles algo del señor Jaime Lopera y lo que es el libro. Yo estuve leyendo un poquito aquí, le voy a buscar la información que me salió sobre el libro La culpa no es de la vaca, y me pude dar cuenta de algo que pude entender. La culpa es de la vaca. La culpa es de la vaca. ¿Por qué me pude dar cuenta de muchas cosas que tenía este libro? Este libro no solamente influye dentro de lo que es el mundo, de lo que es el análisis de las cosas que pasan en la vida, sino que también te da esa facilidad de poder discernir y encontrar la forma de cómo poder establecer esas necesidades que puedan darse en un momento con diferentes puntos de vista. ¿Cómo podemos, por medio de las referencias y por medio de la experiencia de personas o de anécdotas que se puedan presentar, uno poder entonces aplicarlas dentro de la información que estamos ofreciendo aquí? Y también otra cosa que me pude dar cuenta dentro de esta información es que nosotros tenemos mucha información que tenemos que compartir. Las personas a veces no se dan cuenta que tanta información que tenemos que podemos compartir no la utilizamos porque tenemos pensamientos de egoísmo. Hay personas que de repente no quieren mostrar esas competencias o esa información que tienen por egoísmo. Entonces, ¿de qué vale tener información y no compartirla? Esa es otra de las cosas que yo siempre he comentado. Si yo tengo información que es vital, que va a ayudar a la sociedad, que es para todos, para los jóvenes, los adultos, temas de salud, cualquier cosa que podamos nosotros interpretar dentro de una conversación, que podamos haber investigado, que podamos poder compartirla, ¿por qué no hacerlo? Mucha gente se priva de hacerlo y lo que hace es que busca alguna forma para no compartir esa información, que para mí no es vital. Entonces, con esta información quiero despedirme. Gracias por sintonizar. Estaré pendiente de otro tema interesante que vamos a poder compartir ahorita con una segunda parte del libro, y dentro de un segundo volveremos a explicarle algo más interesante sobre el libro de La culpa no es de la vaca. Así que ya saben, esperen un poquito, vamos a unos cambios y volvemos con esta información. Bueno, estamos de vuelta hablando sobre lo que es La culpa es de la vaca, de Jaime Lopera y Marta Bernal. Hoy tenemos también otro punto que vamos a tocar, que es otro de los cuentos que tienen una reflexión de la vida,
Y esta parte me llamó muchísimo la atención porque a veces no valoramos ese aspecto de lo que son nuestros padres. Una preciosa factura se llama esta anécdota y habla sobre lo que es esa reflexión que hace la madre hacia el padre o la madre hacia la hija o hacia el hijo sobre lo que es la importancia del valor que le dan los padres al nacer a los hijos. Y en esta ocasión quería compartir este pensamiento o este cuento bien interesante en la cual vamos a poder entender un poquito más acerca de la importancia de ser agradecidos. Una preciosa factura. Cierta tarde, un pequeño se acercó a su madre que preparaba la cena en la cocina y le entregó una hoja de papel en la que había escrito algo. Después de secarse las manos y quitarse el delantal, ella leyó lo que decía la nota. Y la nota decía: cortar césped del jardín, $15. Limpiar mi cuarto esta semana, $5. Cuidar de mi hermano, $5. Ir a la panadería, 50 centavos. Sacar la basura toda la semana, $2.50. Libreta de buenas calificaciones, $50. Limpiar el patio, $5. Total adeudado, $83. La madre, al terminar la lectura, la madre miró con seriedad al chico mientras él aguardaba esperando su respuesta. Y sin decir ni una palabra, ella tomó un lapicero y en el reverso de la hoja escribió lo siguiente: por llevarte 9 meses en mi vientre y darte la vida, nada. Por tantas noches de desvelos, curarte y orar por ti, nada. Por la alegría y el amor de nuestra familia, nada. Por el temor y las preocupaciones cuando te enfermabas, nada. Por comida, ropa y educación, nada. Por tomar tu mano y darte apoyo, nada. Cuando el niño terminó de leer lo que ella había escrito, tenía los ojos llenos de lágrimas. La miró a los ojos y le dijo: te quiero, mamá. Luego tomó el lapicero y escribió con una letra muy grande en el papel: totalmente pagado. ¿Por qué reclamamos derechos que no concedemos a los padres? ¿No es muy clara la diferencia entre las cosas y el amor? Interesante reflexión. Muchas personas piensan que por hacer algo tienen que dar algo a cambio, cuando los padres hacen muchas de las cosas que le hacen sin ningún propósito, solamente por el amor. Esta anécdota nos lleva a la reflexión de poder entender que a veces no valoramos la importancia que tienen los padres de habernos dado la vida, independientemente de cuáles fueron sus características, cuáles fueron las formas de cómo nos pudieron dar esos valores. Lo importante es reconocer que esa persona tuvo una coincidencia en la vida, en todo lo que son este tiempo, y que te dio la oportunidad de nacer, y que tú tienes que ser agradecido, pese a cualquier circunstancia que estés pasando con tu padre, tus hermanos, tus hijos. Sepas que las personas que son familia deben de tener ese vínculo, que muchas veces la familia no lo tiene, sino personas que no son ni las familias. A veces hasta amigos son más familias que las mismas familias. Entonces es muy triste que en una sociedad como la que estamos viviendo eso pasa a menudo. Bien, hay otra anécdota que tengo aquí que se llama el puente fraterno. Sí, que había una vez 2 hermanos, Tomás y Javier, que vivían uno frente al otro en 2 casas de una hermosa campiña. Por problemas pequeños que se fueron haciendo grandes con el tiempo, los hermanos dejaron de hablarse y evitaban cruzarse en el camino. Cierto día llegó a una de las casas un carpintero y le preguntó a uno de los hermanos si tendrían trabajo para él. Tomás le contestó: ¿ve usted esa madera que está cerca de aquel riachuelo? Pues la he cortado recientemente. Mi hermano Javier vive al frente y a causa de nuestra enemistad desvió ese arroyo para separarnos definitivamente. Así que yo no quiero ver más su casa. Le dejo el encargo de hacerme una cerca muy alta que me evite la vista del frente. Tomás se fue al pueblo y no regresó sino hasta bien entrada la noche. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando en vez de una cerca encontró que el hombre había hecho un hermoso puente que unía las 2 partes de la campiña? Sin poder hablar, de pronto se vio frente de su hermano, que en ese momento estaba atravesando el puente con una sonrisa. Tomás, hermano mío, no puedo creer que has sido tú el que ha hecho ese puente, habiendo sido yo el que te ofendió. Vengo a pedirte perdón. Y los 2 hermanos se abrazaron. Cuando Tomás se dio cuenta de que el carpintero se alejaba, le dijo: buen hombre, ¿cuánto te debo? ¿Por qué no te quedas?
No, gracias, contestó el carpintero. Tengo muchos puentes que construir. ¿Cuántas veces podemos ayudar a perdonar y servir de puentes entre las otras personas? Este mensaje muy profundo, muy alentador de hacer las paces, de tener esa resiliencia de poder perdonar, que mucha gente no lo hace. Me gustó muchísimo este pensamiento. Hay otro que dice la guauda del contribuyente. Dice que iba una señora con su hijo de 15 años por una de las calles de su pueblo cuando de pronto se encontró frente a una zanja donde habían varios trabajadores haciendo una reparación en el acueducto de la ciudad. Al pasar, vieron una guauda colocada como una mampara de protección para evitar la caída de personas en la cuneta. Entonces la mamá le dice al hijo, oiga, mijo, ¿cómo la estaca donde duerme la lora de la casa ya está muy podrida y se nos va a caer? Coja esa guauda y nos la llevamos para la casa. El muchacho le responde, pero mamá, esa guauda no es de nosotros. Dice la señora, no importa, mijo. Dice la señora, esa guauda es del municipio y por eso también es de nosotros. Cójala y nos la llevamos. Si lo privado es de alguien, ¿por qué no aprendemos que lo público es de todos? Esa reflexión me lleva a pensar de que hay muchas cosas que se pueden utilizar o que están ahí para servir dentro de lo que es las calles, las cosas que se hacen por medio del gobierno y las personas no las aprovechan. Hay veces que la persona solamente se va a lo que visualiza, pero no se va más a la profundidad. Porque algunos creen que si algo es del Estado, eso quiere decir que no tiene dueño. ¿Quién dijo que el público no tiene una ética? Entonces, eso me lleva a esta reflexión de entender que las cosas que están ahorita mismo, que están en las calles, que todas las cosas que están ahorita mismo, que son servidumbre, que son hechas por el gobierno, nosotros somos parte de ellas, somos dueños de esas partes, de una manera ética, obviamente, ¿no? Cumpliendo con los requerimientos. Hay otra anécdota que dice, papi, ¿cuánto ganas por hora? Dice que en el mismo momento en que lo vio llegar a casa, un niño le preguntó a su padre, papi, ¿cuánto ganas por hora? Así con una voz tímida y ojos de admiración, un pequeño lo recibía al término de su trabajo. El padre miró con rostro severo al niño y repuso, mira, hijo, esos datos ni tu madre los conoce. No me molestes, que estoy cansado. Dice, pero papi, insistía, solo es una pregunta, ¿cuánto ganas por hora? La reacción del padre esta vez fue menos severa y contestó, bueno, hijo, pues, gano 10.000 la hora. Papi, ¿me podría prestar 5.000? Preguntó de inmediato el pequeño. El padre montó una cólera y tratando con brusquedad al niño le dijo, así que era la razón para saber lo que gana. Vete a dormir y no molestes, muchacho aprovechado. Al caer la noche, el padre había meditado sobre lo sucedido y se sentía culpable. Tal vez su hijo quería comprarse algo. En fin, queriendo descargar su conciencia, se asomó al cuarto de su hijo y le dijo, ¿duermes, hijo? Preguntó el padre. No, papi, dime, contestó entre dormido. Aquí tienes el dinero que me pediste, respondió el padre. Gracias, papi, contestó con alegría el pequeño. Y metiendo su manito bajo la almohada, sacó otros billetes. Papi, ya lo completé todo. Tengo los 10.000. ¿Me podrías vender una hora de tu tiempo? ¿Qué tanta atención prestan sus hijos alguna vez? ¿Has pensado en la soledad, la inseguridad o los miedos de los niños? Qué interesante anécdota. El niño estaba queriendo comprar el tiempo de su padre porque veía que esa era la única manera que el padre le pondría atención. Wow, esos puntos son de meditar. Mucha gente no se da cuenta que pierde mucho tiempo en el trabajo, viviendo actividades con las amistades, y sus hijos están ahí, quizás tras un teléfono, quizás esperando que usted le den una llamada, y usted no aprovecha en esa situación. Ese niño tuvo esa perseverancia de buscar la forma de cómo poder compartir con su padre de otra forma. Interesante anécdota. Recuerden que estamos en la 107.7 FM de Estéreo Universidad, en transmisión simultánea por el canal de YouTube Sin Miedo al Éxito. Estamos hoy haciendo una alusión al libro de La culpa es de la vaca, de Jaime Lopera y Marta Bernal, que nos da un instructivo de cómo hacer las cosas bien en este mundo tan importante que es la vida. Bien, vamos entonces a poner otro pensamiento aquí, del perro ciego. Una pareja de jóvenes con varios años de casado no habían podido tener hijos. Para no sentirse tan solo, compraron un cachorro de pastor alemán y lo criaron como si fuera su propio hijo. El cachorro creció hasta convertirse en un enorme y hermoso animal de esa raza. El perro salvó en más de una ocasión a la pareja de ser atacada por ladrones. Siempre fue muy apegado, quería y defendía a sus dueños contra cualquier peligro.
Sin embargo, después de 7 años, la pareja logró tener un hijo tan ansiado. Ellos estaban muy contentos con su nuevo hijo y luego disminuyeron las atenciones que tenían hacia el perro. Al parecer, comenzó a manifestar celos del niño y sus dueños veían que ya no era el perro cariñoso y fiel que tuvieron durante 7 años. Un día la pareja dejó el bebé adentro, durmiendo plácidamente en la cuna, y fueron a la terraza de su finca a preparar la cena. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando al rato ven al perro saliendo del cuarto del bebé con la boca ensangrentada, pero moviendo la cola? Como es obvio, el dueño del perro adivinó lo peor. Entonces, sin pensarlo 2 veces, agarró un arma que tenía cerca y lo mató al perro. Entretanto, la madre angustiada corría hacia el cuarto del bebé, donde sorpresivamente encontró una gran serpiente degollada al lado de la cuna. ¿Alguna vez dejaremos de jugar y condenar anticipadamente a los demás? ¿Cuántas injusticias se cometen para fijarse tan solo en las apariencias? ¿Pensamos antes de agredir a otro? Oye, qué interesante pensamiento. El perro era fiel. El perro estaba salvando al bebé de una serpiente y por eso tenía la boca ensangrentada. El padre, sin pensarlo, sin analizar qué exactamente había pasado, mató al animal. Entonces, esto nos deja un mensaje de reflexión, de entender que no todo lo que se ve es realmente. Hay que analizarlo, hay que investigar más a profundidad las cosas antes de tomar decisiones, y una decisión tan abrupta como la que tomó el Señor en este cuento. Bien, vamos a ver otro pensamiento, otro cuento del libro de la culpa es de la vaca. Este habla sobre las políticas de la lechuza. Un ratoncito del campo estaba perdido en un denso bosque y no podía encontrar la salida. Entonces se acercó a una lechuza que estaba sentada en un árbol. Por favor, ayúdeme, vieja y sabia lechuza. ¿Cómo puedo salir de este bosque?, le preguntó en voz alta. Dice, eso es muy difícil, contestó la lechuza, casi sin mirarlo. Haz que crezcan tus alas y entonces vuela para salir de aquí. Eso es todo lo que tienes que hacer. El ratoncito desesperado le replicó desde abajo, pero ¿cómo puedo hacer que me crezcan alas? Con un gesto altivo, una vez más la lechuza lo miró desde arriba con burla y repuso, no sé qué harás, no me molestes con los detalles, yo aquí solamente fijo las políticas. Fijar políticas y describir los detalles de su ejecución son 2 cosas distintas. ¿Qué efecto tienen sobre la motivación de las colaboradoras? O hay personas que con la lechuza creen que solo llegan y tienen la razón. Esto me lleva a la reflexión de las cosas que aparecen como política no realmente me van a ayudar a mí y quizás ayuda a un sector vulnerable que tiene más capacidad o tiene otras habilidades que yo no tengo. Eso quiere decir este mensaje. Otro mensaje aquí, me encantan porque estos mensajes son cortos, precisos y llevan un mensaje profundo, interesante. Este mensaje habla sobre lo que es la autoridad moral. Dice que esta es una historia real sucedida en una empresa que conviene enseñar a otros. En el yacimiento de una empresa cementera más importante del país, los vehículos solo podían surtir de gasolina entre 1 y la 1:30 p.m., es decir, durante 30 minutos, debido a las reglamentaciones de la superintendencia de la mina. Un empleado tenía el orden del jefe del almacén de solo proveer de producto en esa hora, y durante ese lapso de tiempo, ese mismo empleado debía realizar otra tarea después de cumplir el oficio de proveedor de combustible. Todos los ingenieros, sin excepción, debían llenar el tanque a esa hora, o se quedaban sin gasolina. No obstante, algunos usuarios estaban tan ocupados que más de una vez pedían gasolina a otra hora. El jefe del almacén se había quejado de la falta de orden, pero también había sido acusado de ser muy condescendiente con sus amigos. Como en numerosas ocasiones, el empleado hacía el trabajo siguiente, por el hecho de tener que dispensar gasolina a deshoras. El superintendente de la mina le exigió a los usuarios y al almacén regirse por las normas existentes y envió un estricto memorando. Un día después, luego de surtir a la gasolina, el jefe del almacén regresaba caminando del tanque cuando fue recogido por el superintendente, quien estaba urgido de combustible. El jefe del almacén no se negó a proveerle del producto. Entonces el superintendente y el jefe del almacén tenían la siguiente conversación. ¿Y cómo va el almacén? Todo bien, doctor. ¿La gente está cumpliendo con la norma? Así, todo bien. O sea, que el memo que mandé ha funcionado. Pues sí, dice el jefe del almacén sin mucho ánimo. ¿Cómo así? ¿Todavía hay gente que está incumpliendo? Pregunta ofuscado el superintendente. No, doctor. De pronto uno que otro se atrasa, pero eso no es problema. ¿Cómo que no es problema? El superintendente y reclama. Así no vamos a llegar nunca a cumplir con el proceso de certificación de calidad. Usted es el que tiene que ayudar a la compañía a ser mejor. Pues sí, doctor. No lo acepto. Mándame ya la lista de quiénes son incumplidos, pero hoy mismo. La espero hoy. El doctor, no doctor, la lista es de uno solo. Eso no vale la pena. ¿Qué? Mándeme de todos modos, o mejor dígame ya quién es quien está cumpliendo el memorando. ¿Quién es?
El otro, ruborizado y sin mirar la cara, superintendente responde: usted, doctor Escobar, usted. Jefes que envían requerimientos intransigentes a su secretaría para llegar tarde, pero ellos cometen faltas peores. No es la autoridad moral del verdadero requisito del líder. ¿Cuántos jefes creen que su papel solamente consiste en mandar, pero no cumplir? ¿Cuál es el valor del ejemplo? Este mensaje es interesante porque me lleva a la reflexión de las personas que son líderes de departamento o que trabajan en una compañía y no siguen ellos mismos los requerimientos que ellos inventaron. Y otra anécdota que me llama la atención, que se llama el papel arrugado. Contaba un predicador que era un niño, su carácter impulsivo lo hacía estallar en cólera a la menor provocación. Luego de que sucedía, casi siempre se sentía avergonzado y batallaba para pedir excusa a quien había ofendido. Un día, su maestro, que lo vio dando sus justificaciones después de una explosión de ira a uno de sus compañeros de clase, lo llevó al salón, le entregó una hoja de papel lisa y le dijo: arrúgalo. El muchacho no, sin cierta sorpresa, obedeció e hizo que el papel una bolita. Lo hizo una bolita. Ahora volvió a decir al maestro: déjalo como estaba antes. Por supuesto que no puedo dejarlo como estaba, dice el niño. Por más que trataba, el papel siempre permanecía lleno de pliegues y de arrugas. Entonces el maestro remató diciendo: el corazón de las personas es como ese papel. La huella que deja con tu ofensa será tan difícil de borrar como esas arrugas y esos pliegues. Así aprendió a ser más comprensivo y más paciente, recordando cuánto de este punto al estallar y el ejemplo del papel arrugado. Recuerda que alguien dijo una vez: habla cuando tus palabras sean tan suaves como el silencio. Muchas personas se jactan de ser francas y dicen las cosas con independencia del sentimiento de los demás. ¿No son ellas fabricantes de papeles arrugados? Por donde quiera que pase. Interesante pensamiento. Hay mucha gente que piensa que pedir disculpas después de hacer una acción tan arbitraria va a dejar el mismo resultado, ¿no? Queda como el papel arrugado. Siempre quedan esos pliegues, esas molestias, esas cosas que quedan en el subconsciente de la gente. La gente a veces no lo entiende. Otro pensamiento aquí, otro cuento corto, se llama La serpiente y la luciérnaga. Cuenta que una serpiente empezó a perseguir desesperadamente una luciérnaga. Esta huía rápido y con miedo de la feroz depredadora, pero la serpiente no pensaba cesar en su intento. Se evadió un día, pero el reptil no desistía. 2 noches y nada. Y el tercer día, y ya sin fuerza, la luciérnaga se detuvo y dijo a la serpiente: ¿puedo hacerte 3 preguntas? No acostumbro a hacer concesiones a nadie, dijo la serpiente, pero como te voy a codevorar, puedes preguntar. Le preguntó la luciérnaga: ¿pertenezco a tu cadena alimenticia? Dice la serpiente: no. ¿Yo te hice algún mal? Dice: no. Entonces, ¿para qué quieres acabar conmigo? Porque no soporto verte brillar. ¿No es verdad que la envidia es uno de los sentimientos más frecuentes? ¿Has oído del refrán: se le tiran piedras solo a los árboles que tienen frutos? ¿De qué nos sirve la envidia? ¿Por qué la sentimos? Eso queda como un aprendizaje bien interesante, porque hay gente que tiene como un mal hacia ti y tú dices: pero ¿por qué esa persona me trata así? Quizás esa persona lo que siente es una envidia hacia ti. Ve que tú brillas, ve que tú eres una persona que tiene una recepción mejor por las otras personas, que la gente te toma como ejemplo, la gente comenta de ti, tiene personas que te siguen o que creen en tus pensamientos, en tu apoyo a la sociedad. Las personas son envidiosas. Entonces, esos puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta también están de la mano con lo que estamos hablando ahorita. Bien, el otro cuento aquí dice: estos cuentos son rápidos y precisos, excelente. Por eso es que me gusta este libro, chicos, porque este libro tiene la facilidad de poder uno integrar mensajes cortos y entender el significado de cada uno de ellos, que es lo que estamos haciendo ahorita. Este otro dice: el tazón de madera. Un viejo se fue a vivir con su hijo, su nuera y su nieto de 4 años. Él vivía solo y deseaba compartir con su familia sus últimos días. Los años no habían pasado en balde. Ya le temblaban las manos, su vista era torpe y sus pasos no eran tan ligeros como los de antes. Toda la familia comía reunida en la mesa del comedor, pero las manos temblorosas y la vista enferma del abuelito hacían que alimentarse fuera un asunto difícil. Los guisantes se le caían con su cuchara al suelo y cuando intentaba tomar el vaso sucedía con frecuencia que se le derramaba la leche sobre el mantel. El hijo y su esposa se fastidiaron de la situación. Tenemos que hacer algo con mi padre, dijo el hijo. Ya he tenido suficiente y estoy harto de esta situación. Derrama la leche, hace ruidos al comer y tira la comida al suelo.
así como el matrimonio decidió poner una pequeña mesa en una esquina del comedor para servirle al viejo. Así pasaron los días y el abuelo comía solitario mientras el resto de la familia disfrutaba de la hora de comer. Como ya había roto varios platos, decidieron servir su comida en un tazón de madera y de vez en cuando miraban hacia el sitio del abuelo y podían ver una lágrima furtiva mientras ellos estaban sentados y él solo. Sin embargo, la única palabra que la pareja le diría era reproches cada vez que dejaba de caer algún cubierto o la comida. El nieto de 5 años observaba todo en silencio. Una tarde, antes de la cena, observaron que su hijo estaba jugando con unos trozos de madera en el suelo y el papá le preguntó suavemente: ¿qué estás haciendo, hijo? Con la misma dulzura el niño contestó: estoy haciendo un tazón para ti y otro para mamá, para que cuando yo crezca ustedes coman en ellos. Sonrió y siguió con su tarea. Las palabras del pequeño niño golpearon a sus padres de tal forma que quedaron sin habla. Las lágrimas rodaron por sus mejillas y aunque ninguna palabra se dijo al respecto, ambos supieron lo que tenían que hacer. Esa tarde el hijo tomó gentilmente la mano de su abuelo y lo siguió de vuelta a la mesa familiar, en la que el resto de sus días el anciano ocupó un lugar en ellos. Y por alguna razón, ni el esposo ni la esposa parecían molestarse cada vez que el tenedor se le caía, la leche se le derramaba o se manchaba el mantel. ¿Qué harán contigo tus seres queridos cuando esté viejo? ¿Acaso es lo mismo que tú has hecho con los tuyos? ¿Qué valores necesitamos para restituir a los adultos mayores su papel en la sociedad? Qué interesante mensaje que nos lleva a esa reflexión de saber que todo el mundo, todos sin excepción, llegaremos a ser adultos mayores. Quizás tengamos alguna falla, alguna deficiencia, no seremos completamente sanos, tengamos alguna dificultad motora, algún problema de habla, cualquier cosa que pueda pasar. Y lo que más uno quiere es que los hijos, los parientes cercanos de uno estén ahí junto a uno, apoyándolo en una situación tan coyuntural como la que esté pasando. Entonces, este mensaje nos lleva a la gran reflexión sobre la vida. El otro cuento que tengo aquí dice: no estabas allí. Gandhi, el líder espiritual de los hindúes, posee una bondad increíble con todos. Muchas de sus historias hablan de este detalle, pero el siguiente episodio es diferente. Uno de sus discípulos sentía celos y quería matarlo. Un día, el maestro estaba paseando y reflexionando por un camino solitario, desde la cima de una colina cercana. El traidor que lo acechaba le tiró una piedra grande que le hizo rodar por la ladera. Por fortuna, la piedra se trabó con un árbol y se detuvo antes de dar en el blanco. Desde la distancia, Gandhi reconoció a su agresor, pero no dijo nada y tampoco contó a nadie lo sucedido ese día. Mucho después se cruzaron los mismos dos hombres y Gandhi, sin vacilar, procedió a saludarlo con alegría y respeto. El hombre le preguntó muy sorprendido si no estaba enojado con él. Gandhi le respondió que no. Maestro, ¿puede decirme por qué no le ha dicho a nadie y cómo lo ha hecho para no enojarse conmigo ahora mismo? Porque tú eres ya el que arrojó la roca, ni yo soy el que estaba allí cuando me fue arrojado. Una primera lectura sugiere que uno puede cambiar de una época a otra. Nadie se baña 2 veces en el mismo río, como dijo Heráclito. Si es así, ¿no será mejor empezar por creer que los sentimientos han cambiado de un periodo a otro? Y que esos sentimientos, empezando por el perdón, pueden mantener el corazón lleno de luz. Gandhi era una persona muy grande, noble, y que sabía perdonar a las personas. Inclusive, una persona que trató de matar. Impresionante. Otro pensamiento que tengo aquí es insultos al vacío. Otra historia, una historia de Gandhi, otro de sus mejores discípulos, quien después de haber sido un agresor había recibido una importante lección al maestro, decidió propagar las bondades del pensamiento de su líder el resto de su vida. En efecto, solía contar a sus amigos una lección aprendida sobre el perdón. No obstante, con Gandhi se habían ejercitado para expresarse con alegorías. De este modo, cuando el discípulo le preguntaba cómo hacía para no reaccionar de manera violenta ante las agresiones y las presiones, reunía a sus seguidores y los llevaba a un cementerio. Allí, en ese sombrío lugar, les pedía que gritaran al aire, con toda su fuerza de sus pulmones, cualquier clase de insulto y agravio a los muertos. Luego de hacerlo, les indicaba que gritaran a sí mismo toda clase de halagos y de felicitaciones. Era muy divertido ver el camposanto a todas aquellos hombres y mujeres que parecían un grupo de locos. Luego se sentaban y el hombre, mirando hacia la lápida del mármol, les decía, indiferentes tanto con las ofensas como los elogios. Esa indiferencia puede favorecer con otras virtudes la bondad y la comprensión. Gandhi siempre fue fiel a este precepto. Mientras recibía insultos y luego elogios de los ingleses, sabía que esta conducta nació de la resistencia pacífica.
con la cual pudo independizar su país. ¿Qué será de nuestras vidas si siguiéramos esta potente y sencilla filosofía? ¡Wow! Gandhi era muy grande, de verdad que sí. Otro pensamiento aquí habla sobre lo que es el temor a los riesgos. En un país, una guerra, había un rey que causaba miedo. No siempre que tomaba prisioneros en la batalla los mataba. Simplemente los llevaba a una sala donde había un grupo de arqueros de un lado y una inmensa puerta de guerrero del otro, sobre la cual se veían grabadas figuras de calaveras cubiertas de sangre. El rey hacía formar a los prisioneros un círculo en la sala y les decía: ustedes pueden elegir entre morir atravesados por las flechas de mis arqueros o pasar por esta puerta misteriosa. Todos, en este caso, cuando decía el rey eso, decía: todos elegían ser muertos por los arqueros. Tiempo después, al terminar la guerra, un soldado que por mucho tiempo había servido fielmente al rey se dirigió a él, al soberano, y le dijo: señor, ¿puedo hacerle una pregunta? Dígame, soldado, repuso el soberano. ¿Qué había detrás de la horrorosa puerta? Ve y mira tú mismo, le dijo. Le respondió inmediatamente el rey. El soldado se separó temerosamente a la puerta, pero a medida que ella se abría, fueron entrando unos brillantes rayos de sol que iluminaron el ambiente. Finalmente descubrió que la puerta se abría sobre un camino que conducía a la libertad. El soldado, admirado, solo miró a su rey mientras éste le explicaba: yo le daba a todos la posibilidad de realizar una elección, pero ellos preferían morir antes de arriesgarse a abrir una puerta. ¿Cuántas puertas dejamos de abrir por el temor al fracaso? ¿Te has dado cuenta que todo lo que tememos a lo desconocido, y a veces nos condenamos a lo desconocido? Bueno, con esta anécdota, con este último mensaje, este último mensaje filosófico, hablamos sobre Gandhi, hablamos sobre todas estas anécdotas, y yo creo que nos va a ayudar muchísimo, de este libro de Jaime Lopera, La culpa es de la vaca. Nos da esa reflexión con esos mensajes cortos, que son fabulosos, a uno a meditar y a tomar en consideración ciertos aspectos que en la vida lo vamos a tener que utilizar. Con este mensaje quiero también saludar a mis estudiantes de la Universidad de Panamá, que están actualmente dando las clases, mis estudiantes de visión empresarial, toma de decisiones, técnica de negociación, la pequeña y mediana empresa turísticas. Estamos dando clases interesantes, estamos trabajando en conjunto, estamos haciendo academia, y que estamos muy contentos de que este semestre sea provechoso para todos ustedes, que puedan aprovecharlo. Un abrazo fuerte acá de la emisora, la 107.7 FM. También a las personas que pudieron conectarse al programa, les deseo todo lo mejor, que pasen una excelente tarde, que podamos la próxima semana estar con otro invitado, en esta ocasión un invitado presencial, ya que en esta ocasión fue hablando sobre el libro de La culpa es de la vaca, de Jaime Lopera y Marca Bernal. Así que muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Siempre sintonizar la 107.7 en tu programa Sin Miedo al Éxito. Recuerden, todos los lunes a las 6 de la tarde y los martes retransmisión a las 7 de la noche. Muchísimas gracias y que Dios me los bendiga a todos profundamente.